No sé con certeza el día en que mi vida cambió para siempre, pero si tuviera que señalar un momento, apuntaría a aquella mañana fría de junio, con la neblina cubriendo la carretera y el olor a tierra mojada mezclado con el diésel de mi propio tráiler. El sol todavía no despuntaba del todo cuando vi la patrulla volcada en el acotamiento, el frente destrozado contra la valla de contención, un humo fino saliendo de debajo del cofre. Y dentro de aquel fierro retorcido había una persona viva. Frené el tráiler de golpe, la llanta rechinando sobre el asfalto mojado. Bajé sin pensarlo 2 veces, el frío calando en la cara, y descendí por el barranco pisando piedras y maleza húmeda hasta llegar a la patrulla. Adentro estaba una mujer de uniforme, consciente, con una cortada en la frente y el cinturón de seguridad atorado en el pecho. Me miró con esos ojos desorbitados de quien todavía no entiende lo que pasó. Y lo primero que dijo fue: «Puedo salir sola». No podía. Pero en ese instante comprendí que esta mujer no era de las que piden ayuda fácilmente. Usé el destornillador y el gato hidráulico que siempre cargo en la caja de herramientas del tráiler, forcé la puerta que estaba atascada y la saqué con cuidado. Se aferró a mi brazo sin querer, más por instinto que por voluntad, y yo la sostuve. Nos quedamos así por un segundo, 2 extraños en medio de una carretera del Bajío, con el monte goteando agua a nuestro alrededor y el motor de la patrulla crujiendo. Cuando llegaron las otras patrullas y sus compañeros bajaron corriendo, yo ya estaba a su lado, sentado en la orilla de la carretera esperando a los paramédicos. Y fue entonces que uno de los agentes reconoció la placa de mi tráiler. Dijo algo por la radio, y de repente me vi rodeado por 3 patrullas y un agente pidiéndome que no me moviera. Me quedé quieto, con las manos abiertas, sin entender nada. Acababa de salvarle la vida a una persona, y ahora me estaban cercando como si hubiera hecho todo lo contrario. Pero eso solo lo entendería mucho después. Para que entiendas lo que pasó ese día, primero tienes que entender quién soy, de dónde vengo y qué estaba pasando en los 6 meses anteriores a esa mañana. Me llamo Eliseo Herrera, 52 años, trailero desde hace casi 30. Nací y crecí en Zamora, Michoacán, en el corazón agrícola del país, en una familia que no tenía mucho de nada, pero tenía trabajo de sobra. Mi padre, don Ramiro, 68 años en la época en que esta historia comienza, fue campesino toda su vida. Sembró fresa, maíz, sorgo, lo que la tierra diera. Mi jefa, doña Teresa, 65 años, cuidó de la casa, de los hijos y del marido con una entrega que nunca he vuelto a ver en nadie. Teníamos una parcela en la región de Tangancícuaro. No era grande, pero era nuestra. O al menos eso pensábamos. Yo tenía 12 años cuando empezaron los problemas con esa tierra, pero solo entendí la magnitud del desastre mucho más tarde. En aquel entonces veía a mi padre salir temprano para reunirse con otros ejidatarios de la región y regresar con el ceño fruncido y pocas ganas de hablar. Mi jefa le preguntaba qué pasaba y él le daba la vuelta. Éramos chamacos, no había mucho que pudiéramos entender. Solo sentíamos el peso en el aire, esa clase de tensión que se cuela por la puerta de la cocina junto con el olor a comida y ya no se va. Cuando cumplí 15 años, mi padre perdió la tierra. Fue en un pleito legal que hasta hoy no puedo explicar bien sin que me hierva la sangre. Papeleo, un contrato que juró que nunca firmó, de la forma en que apareció registrado, y nosotros sin abogado, sin dinero para pelear, sin nadie que supiera cómo enfrentar ese tipo de mañas. Nos obligaron a salir de la propiedad que la familia había cultivado por más de 20 años. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. No de una manera que se notara por fuera de inmediato, pero los que vivíamos con él nos dábamos cuenta.
Se fue volviendo más callado, más encorvado, como si el peso de aquello se le fuera acumulando en la espalda poco a poco sin que pudiera hacer nada. Mi jefa aguantó vara como pudo, con esa manera suya de no dejar que nadie viera que estaba sufriendo. Pero yo sí lo veía. Nos fuimos a vivir a una casita rentada en la misma Zamora. Mi padre empezó a trabajar de jornalero. Yo dejé la secundaria antes de tiempo para ayudar en la casa. Mi hermano menor, Marquitos, que tenía 8 años en ese entonces, fue el único que pudo estudiar bien. Y de eso me siento orgulloso hasta el día de hoy, porque en parte fue gracias a mí. A los 18 años, entré como chalán de trailero por recomendación de un vecino, un señor llamado don Baltasar, de 60 años, que recorría todo el Bajío llevando mercancía de mercado en mercado. Fue él quien me enseñó todo lo que sé de la carretera. A respetar la carretera, a respetar a quien trabaja en ella y a nunca subestimar lo que puede pasar cuando menos te lo esperas. A los 26 saqué mi licencia federal de conductor. En los 32 compré mi primer tráiler, un Freightliner viejo, pero bien cuidado, al que llamaba El Canario por su color amarillo descolorido. Trabajé años para pagar esa máquina, y cuando liquidé la última letra, fui a una cantina cerca de la central de autobuses de Irapuato, pedí una caguama y me quedé mirándola sin beber por unos 10 minutos, solo sintiendo esa satisfacción para la que no hay palabras. Pero la carretera también me cobró su precio. A los 41 años, después de casi 10 de matrimonio, mi esposa Rosalba me dio un ultimátum. O elegía una vida más tranquila, con horario, con casa, con ella, o se iba. Yo amaba a Rosalba, pero no podía parar. Y hasta hoy no sé explicar bien por qué. Sé que parte de ello era una huida de una culpa vieja que cargaba conmigo y que en la carretera se hacía más soportable, porque el movimiento no la dejaba asentarse. Ella se fue. No hubo un gran pleito, no hubo una escena. Simplemente nos fuimos distanciando hasta que una mañana me dijo que ya había hecho las maletas y que me deseaba todo lo mejor. Me quedé parado en la puerta de nuestra casa en Irapuato y la vi irse con la sensación de que me lo merecía, que era el costo de ser quien era. Desde entonces, la carretera se convirtió en mi casa de verdad. Tengo un cuartito rentado en Apaseo el Grande que uso cuando necesito dormir en un lugar fijo, pero la mayor parte del tiempo la paso en la cabina del tráiler, de parador en parador. Los otros traileros me llaman El Viejón, que es un apodo de respeto en la carretera, no de edad. Significa que sabes lo que haces, que se puede confiar en ti. En toda esta vida nunca me metí en problemas, nunca di motivos para una revisión, nunca transporté nada chueco, nunca pasé por encima de nadie. Tenía mi trabajo, mi tráiler y la carretera. Hasta que hace 6 meses todo eso empezó a desmoronarse de una forma que no vi venir. Fue en un parador de traileros en Celaya, un domingo por la tarde de enero, que un hombre se acercó a mi mesa. Yo estaba tomando un café de olla y comiendo una concha cuando se sentó al otro lado sin pedir permiso. Un tipo de unos 50 años, cabello canoso, peinado hacia atrás, camisa de vestir cerrada hasta el último botón a pesar del calor que hacía. Con un aire de no pertenecer a ese ambiente, pero intentando aparentar que sí. Dijo que se llamaba Valerio Solís, y que tenía una propuesta de trabajo. Lo escuché con desconfianza, como escucho a cualquier extraño. Quería que hiciera una ruta específica por el interior del estado, de Celaya a León, pasando por Irapuato y Silao. Carga declarada como material de oficina y equipo agrícola usado. El dinero que ofreció era casi el doble de lo que yo cobraba normalmente. Le pregunté por qué pagaba tanto por una ruta tan sencilla. Dijo que era porque necesitaba a alguien de confianza, discreto, que no hiciera preguntas innecesarias. Dijo que había tenido problemas con otros choferes que mezclaban las cargas, que llegaban a destinos equivocados, que hablaban de más en los paradores. Aquello
Me prendió un foco rojo. Pero el tráiler tenía un problema en el motor. Le debía casi 80,000 pesos al mecánico y la situación estaba apretada. Así que me tragué el orgullo y acepté. Primera condición que impuso: ninguna parada no programada. Segunda, si me detenían en una revisión, quería que le avisara antes que nada. Tercera, los documentos de la carga no podían ser fotografiados ni copiados por mí. Debí haberme negado en ese mismo instante, pero no lo hice. En la época en que apareció Valerio, yo todavía no sabía que del otro lado de ese mismo bajío, una agente de la Guardia Nacional, División Carreteras, llamada Adriana Campos, de 36 años, estaba llegando a una ciudad llamada Salamanca con una misión que se tomaba muy en serio. Adriana había sido transferida de Querétaro tras pedir que la asignaran específicamente a esa región. Motivo oficial: reforzar la vigilancia en las autopistas. Motivo real: estaba investigando una red de fraude en el transporte de carga que durante años nadie había podido desmantelar, y tenía una razón muy personal para querer resolverlo. Su padre, don Raimundo Campos, 67 años, había sido uno de los ejidatarios de la región de Tangancícuaro, que perdió sus tierras décadas atrás en el mismo tipo de artimañas turbias que destruyeron a tantas otras familias. Creció escuchando a su padre hablar de aquello como la mayor injusticia de su vida. Y creció también cargando eso como una misión que algún día cumpliría, de un modo u otro. Adriana era determinada, inteligente y justa, pero tenía un modo que incomodaba a algunos compañeros, sobre todo a los más antiguos. No daba su brazo a torcer, no aceptaba atajos, no se hacía de la vista gorda ante las irregularidades, no la dejaba pasar cuando sentía que algo estaba mal. Eso hizo que llegara a Salamanca ya con la desconfianza de parte del equipo local, que pensaba que había venido a lucirse y a crear problemas. Ella ignoró todo eso y se puso a trabajar. En la primera semana montó un esquema de revisión en las carreteras de la región, mapeó las rutas más utilizadas y comenzó a cruzar datos de tráileres que pasaban con una frecuencia fuera de lo normal. Era un trabajo minucioso, lento, de esos que exigen más paciencia que acción. Y Adriana tenía paciencia cuando la necesitaba. Un martes de febrero detuvo mi tráiler en un retén de rutina en la carretera federal 45D. Yo no sabía quién era, no sabía que me estaba observando. Solo vi a una agente nueva, seria, que me pidió los documentos con una educación fría que me hizo desconfiar. Revisó todo con calma. Caminó alrededor del tráiler 2 veces. Hizo algunas preguntas sobre la carga y los destinos. Respondí lo que pude sin mentir del todo, pero también sin contar nada que Valerio no quisiera que contara. No encontró nada irregular ese día. Me devolvió los papeles, dijo gracias y me dejó seguir. Pero antes de que arrancara, anotó algo en su libreta con esa mirada concentrada de quien ya ha tomado una decisión, pero todavía no la va a decir en voz alta. Seguí mi viaje con la mosca detrás de la oreja. Había algo en esa mujer que no era como los otros agentes que me había topado en la vida. Parecía honesta de verdad, no andaba pidiendo para el refresco, no te regañaba sin motivo, no usaba el poder del uniforme para intimidar, pero tampoco dejaba pasar ni una. Era el tipo de persona que respetas incluso cuando no quieres. En las semanas siguientes hice otros 2 viajes para Valerio. Y fue en el tercer viaje, en una parada que no estaba programada pero que tuve que hacer porque sentí algo extraño en una llanta trasera, que sucedió lo que lo cambió todo. Me orillé en una brecha cerca de Silao, en un atardecer de marzo, con el sol anaranjado pesando en el horizonte. Bajé para revisar la llanta, le di la vuelta al tráiler
y cuando pasé por la parte de atrás, vi que uno de los bultos de la carga se había soltado de las amarras y estaba recargado en la pared de la caja, con una de las esquinas de la caja rota. Por la grieta se podía ver que el contenido no era ningún equipo agrícola. Eran documentos, carpetas, sobres, hojas amarillentas, de esas que se ponen así con los años. Papel viejo con ese olor a archivo que uno reconoce sin haber aprendido nunca a reconocerlo. Me quedé mirando aquello por un largo minuto, con el viento caliente soplándome polvo en la cara, sin saber qué hacer. Después volví a amarrar la caja. Me subí al tráiler y completé el resto del trayecto en un silencio total, con la cabeza a 1000 por hora. Esa noche, en un cuartito que rentaba en Irapuato cuando necesitaba parar, no pude dormir. No dejaba de pensar en los papeles, en Valerio, en las condiciones extrañas del contrato, en los otros chóferes que habían desaparecido de las rutas, y también pensaba en esa agente de mirada viva que me había detenido en la 45D. Todavía no sabía qué había en medio de esa carga, no sabía que esos papeles tenían nombre e historia, no sabía qué parte de esa historia era la mía. Pero algo dentro de mí ya me estaba diciendo que estaba metido en algo mucho más grande de lo que parecía, y que tarde o temprano aquello me iba a explotar en la cara. Fue a la mañana siguiente, saliendo de Irapuato en dirección a León, que el cielo todavía tenía ese color amarillo quemado antes de que el sol saliera del todo, y la neblina cubría la sierra como una cobija mojada, cuando vi la patrulla volcada en el barranco. Y esta vez no pude seguir de largo. Cuando las patrullas me rodearon esa mañana, todavía tenía la adrenalina del rescate en el cuerpo. Las manos me temblaban un poco. Las rodillas estaban sucias de lodo de la bajada por el barranco, y el corazón me latía a un ritmo que no era normal. Me quedé parado junto al tráiler con las palmas abiertas, mirando a esos agentes que me apuntaban con linternas, a pesar de que el sol ya empezaba a aclarar el cielo. Uno de ellos se acercó, joven, de unos 30 años, con el rostro serio. Me pidió mis documentos sin mirarme a los ojos. Se los entregué sin discutir. Otro agente fue hacia Adriana, que estaba sentada en el suelo con la espalda contra la carrocería de su patrulla, recibiendo los primeros auxilios de un paramédico que había llegado con las otras unidades. Ella le dijo algo en voz baja a su colega, y él me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Me pidieron que esperara. Esperé. Me quedé recargado en el tráiler por casi 40 minutos, viendo el movimiento del rescate, viendo cómo subían a Adriana a una camilla y la llevaban a la ambulancia. Antes de entrar, giró la cabeza y me miró desde lejos. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo me miró, y yo le devolví la mirada sin entender nada. Después de eso, un agente mayor se acercó. Dijo que tenía que acompañarlos al puesto de la Guardia Nacional para rendir declaración. No era una petición. Era una orden con cara de petición. Dije que sí, que estaba bien, y seguí el convoy de patrullas en mi tráiler por casi 20 kilómetros hasta un puesto a la orilla de la autopista. El interrogatorio fue en una oficina pequeña con sillas de plástico y un ventilador que giraba en una esquina sin enfriar nada. El agente que llevó la conversación se llamaba Mauricio, 40 y tantos, bigote ralo, con el aire de quien ha escuchado muchas mentiras en su vida y ya no tiene paciencia para más. Fue directo al grano. Mi tráiler estaba identificado como parte de una investigación en curso. No podía decirme más que eso. Quería saber para quién trabajaba, cuáles eran las rutas, quién era el que me contrataba. Pude haberme quedado callado. Pude haber pedido un abogado, darle vueltas al asunto, decir que no sabía nada, pero en esa silla de plástico, con ese ventilador inútil soplándome aire caliente en la cara, pensé en los documentos que había visto en la caja rota.
Pensé en los choferes que habían desaparecido de las rutas. Pensé en Valerio con esa camisa de vestir abotonada hasta el cuello en el calor de Celaya. Y decidí hablar. Conté todo lo que sabía. El nombre de Valerio, el día que apareció en el parador de Celaya, las condiciones raras del contrato, las rutas, los destinos que cambiaban a última hora, los documentos con tachaduras que había firmado sin prestar suficiente atención. También conté lo de la caja que se había abierto cerca de Silao y lo que vi adentro. Mauricio se quedó callado mientras yo hablaba. Tomaba notas de vez en cuando, pero sobre todo me miraba con esa expresión de quien está tratando de decidir si creerme o no. Cuando terminé, salió de la oficina sin decir nada. Estuvo fuera unos 20 minutos. Cuando regresó, trajo a otro agente con él, más joven, que se quedó de pie en una esquina sin presentarse. Mauricio dijo que podía irme, pero que no podía salir del estado y que debía estar disponible para que me contactaran. Dijo también que era mejor que no comentara con nadie sobre esa conversación. Tomé mi tráiler y me fui sin entender muy bien qué había pasado. Si era sospechoso, ¿por qué estaba libre? Si no lo era, ¿por qué el ambiente había sido tan tenso? Fui hasta León, hice la entrega que tenía programada y regresé a Irapuato esa misma tarde con más preguntas que respuestas. 3 días después, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Adriana. Su voz sonaba diferente al día del retén en la 45 de... menos oficial, más directa. Dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, fuera del puesto, sin registrar nada. Me pidió que fuera a una fonda en Salamanca la tarde siguiente. Dije que iría. No dormí bien esa noche. No dejaba de pensar en lo que querría, en qué me había metido y en algo que a Mauricio se le había escapado casi sin querer durante el interrogatorio. Había dicho, en un descuido, otros choferes que trabajaron para este contratista dejaron de aparecer en las rutas. Lo había dicho como un hecho, no como una pregunta, y eso se me quedó martillando en la cabeza. La tarde siguiente llegué a la fonda de Salamanca a las 3. Era un lugar sencillo, mesas de fórmica, olor a café de olla y a garnachas. Adriana ya estaba allí, en una mesa del fondo, vestida de civil, con pantalones de mezclilla y una blusa azul, con un curita en el lado de la frente que había visto que le ponían los paramédicos. Se veía bien, considerando lo que había pasado 2 días antes. Me senté. El mesero trajo 2 cafés sin que se los pidiéramos, y ella esperó a que se fuera para empezar a hablar. Adriana tenía 36 años. Cabello oscuro recogido en un chongo sencillo y unos ojos que no se quedaban quietos en un solo lugar por más de unos segundos. Esa forma suya de mirar alrededor antes de hablar me recordó a la gente que carga con la cautela como un hábito, no como miedo. Personas que aprendieron desde chicas que el mundo no siempre es lo que parece. Fue directa. Dijo que yo no era el objetivo de la investigación, que la información que le había dado a Mauricio confirmaba lo que ella ya sospechaba sobre Valerio y las rutas. Dijo también que la carga que yo transportaba tenía un valor que iba mucho más allá de cualquier cosa material, y que por eso había gente interesada en que esos documentos no llegaran a ninguna parte. Le pregunté qué documentos eran esos. Dijo que todavía no podía contarme todo, pero que necesitaba que yo siguiera haciendo los viajes con normalidad, fingiendo que nada había cambiado, mientras su equipo monitoreaba de lejos. La miré por un momento. Acababa de sacarla de una patrulla volcada con mis propias manos. Había pasado 3 días con el corazón en la garganta, y ahora me pedía que siguiera arriesgando el pellejo por una investigación que apenas me explicaba. Dije que no. No pareció sorprendida. Solo le dio un sorbo a su café, dejó la taza en la mesa con calma y dijo: «Entiendo, pero necesito que sepas algo antes de que tomes una decisión definitiva.
Abrió una carpeta delgada que tenía a su lado en la silla y puso una hoja sobre la mesa. Era la copia de un documento. No pude leerlo todo de golpe, pero vi lo suficiente para sentir que el suelo se movía bajo mis pies. Había un nombre en ese documento que no esperaba ver ahí. Ramiro Herrera, mi padre. La parcela de Tangancícuaro, la que la familia había perdido cuando yo tenía 15 años, estaba referenciada en ese documento como parte de un conjunto de tierras que fueron transferidas de forma irregular a una empresa fantasma. Mi padre era uno de los nombres en una lista de campesinos perjudicados, y la prueba de todo eso estaba en una de las cajas que yo había transportado sin saberlo. Me quedé mirando esa hoja por un tiempo que no puedo precisar. El ruido de la fonda continuaba alrededor. El olor a garnachas seguía en el aire. Adriana permanecía en silencio al otro lado de la mesa, esperando a que yo lo procesara. Cuando levanté la vista, ella dijo: «Por eso necesitaba mostrarte esto. Tienes derecho a saber». No pude hablar de inmediato. Tenía ese nudo en la garganta que aparece cuando la emoción es demasiado grande para caber en palabras. Pensé en mi padre, en cómo se encogió después de perder esa tierra. Pensé en mi jefa aguantando todo con esa sonrisa cansada suya. Pensé en mí mismo, dejando la escuela antes de tiempo, empezando a trabajar a los 18 para ayudar en la casa. Aquello no había sido mala suerte. Había sido a propósito. Cuando pude hablar dije: «¿Qué tengo que hacer?». Adriana me lo explicó todo con cuidado. Yo continuaría los viajes como si nada. Me pasaría un contacto directo para cualquier cosa que notara de diferente. No tenía que arriesgar nada más allá de lo que ya hacía en mi día a día. Solo tenía que seguir siendo el Eliseo de siempre, que no sabe nada y solo quiere hacer su trabajo. Salí de la fonda con un peso distinto, ni más ligero, ni más pesado, diferente. Como cuando descubres que un dolor antiguo que creías que estaba en tu cabeza tiene nombre y tiene causa. Eso no arregla nada de inmediato, pero cambia algo por dentro. Volví al tráiler, encendí el motor y me quedé ahí parado por unos minutos en el estacionamiento de la fonda, mirando a la nada por la ventanilla. Luego le llamé a Valerio y le dije que estaba listo para el siguiente viaje. Durante las 2 semanas siguientes hice las rutas como de costumbre, pero ahora me fijaba en todo con un cuidado diferente. En los destinos, en las personas que recibían la carga, en los horarios que cambiaban a última hora. Y empezó a aparecer un patrón que no había notado antes. Cada vez que había un cambio de ruta o de destino, Valerio me avisaba por mensaje de texto desde un número diferente. Nunca el mismo número 2 veces seguidas. Aquello no era un descuido, era un método. El hombre sabía lo que hacía y tenía miedo de que lo rastrearan. Le pasé esta información a Adriana. Se quedó en silencio un momento y dijo que aquello confirmaba algo que ya sospechaba, pero que aún no podía probar. Había alguien dentro de la propia Guardia Nacional pasando información. Alguien que conocía sus planes, los horarios de los retenes y que estaba usando ese acceso para proteger la red. Aquello me cayó como un balde de agua fría. Significaba que ella estaba en riesgo dentro de su propio entorno de trabajo. Significaba que el accidente de la patrulla, que hasta entonces yo pensaba que había sido una coincidencia, tal vez no había sido ningún accidente. Le pregunté directamente: «¿Crees que te sacaron de la carretera a propósito?». Se quedó callada por 2 segundos. Después dijo: «Aún no tengo cómo probarlo, pero sí, creo que sí». Colgué el teléfono y me quedé con esa información pesándome por dentro durante días. Porque si alguien había intentado quitarla del camino una vez, podría intentarlo de nuevo, y esta vez quizá yo no estaría en la carretera correcta, en el momento justo para salvar a nadie. Fue en esa semana que Valerio me mandó un mensaje con un cambio de ruta que no estaba acordado. Un destino diferente, un plazo diferente y una instrucción nueva que nunca me había dado antes.
Esta vez debía entregar la carga directamente a una persona específica, sin intermediarios, en un rancho cerca de Pénjamo. Le pasé la información a Adriana. Se quedó en silencio por más tiempo de lo normal. Luego dijo: Eliseo, escúchame bien, no cambies nada en tu rutina. Haz exactamente lo que te pidió. Pero avísame cuando salgas y mándame tu ubicación cada hora. Dije que lo haría. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Valerio también había recibido información esa misma semana. Alguien le había avisado que yo había hablado con la Guardia Nacional, y él estaba esperando a ver qué iba a hacer yo. La mañana que salí para hacer esa entrega en Pénjamo, el cielo estaba demasiado despejado. Ese tipo de azul sin nubes que en el Bajío aparece en los días de frío seco, cuando el aire se siente filoso y el horizonte parece más lejano de lo que es. Había dormido mal, me había despertado temprano, tomé café en una fonda de carretera sin poder comer bien. Tenía el estómago cerrado. Arranqué el tráiler a las 6 de la mañana, le mandé un mensaje a Adriana avisándole que ya iba en camino y tomé la autopista en dirección a Pénjamo. El trayecto era de poco más de 2 horas saliendo de Irapuato, cruzando ese tramo del Bajío donde parece que el tiempo pasa más lento. Campos de sorgo, parcelas de maíz, hileras de agave, el silo de algún rancho, letreros descoloridos de pueblos que pasas en un parpadeo sin darte cuenta. Fui mandando mi ubicación cada hora como habíamos acordado. Adriana respondía con un ok corto cada vez. Aquello me daba una pequeña seguridad, de esa que sabes que no resuelve nada si las cosas se ponen feas de verdad, pero es mejor que el silencio total. La dirección que Valerio me había mandado era de un rancho a unos 12 kilómetros de la ciudad de Pénjamo, por una brecha de terracería que mi tráiler se tragó rechinando. Era un rancho de tamaño mediano, con un portón de fierro y un empleado que me esperaba afuera. Un hombre de unos 40 años, con la cara seria y una gorra percudida. Revisó mis documentos sin decir casi nada. Abrió el portón y me señaló una bodega al fondo de la propiedad. Descargué las cajas con su ayuda. Eran 6 bultos en total, todos sellados, todos pesados como se ponen las cajas llenas de papel. Mientras las cargábamos, intenté sacarle plática. Le pregunté si el dueño del rancho estaba. Dijo que no. Le pregunté a quién debía dejarle el recibo. Dijo que no se necesitaba recibo. Salí de allí con ese frío en la panza que no era por el clima. Le mandé un mensaje a Adriana en cuanto tomé la carretera de regreso. Entrega hecha, tal dirección. El hombre que recibió no se identificó, sin recibo. Tardó más de lo normal en responder. Cuando lo hizo, no fue por mensaje. Me llamó. Su voz era diferente, más tensa, más baja, como si estuviera hablando desde un lugar donde no quería que la escucharan. Dijo: Eliseo, necesito que no regreses a Irapuato por el mismo camino. Toma la carretera vecinal y vete directo a Salamanca. Hay una gasolinera en la entrada de la ciudad. ¿La ubicas? Dije que sí. Ella dijo: espérame ahí. No te detengas en ningún otro lugar en el camino. Colgué e hice lo que me pidió sin preguntar. Ese tono de voz no era de alguien que es precavido por costumbre. Era de alguien que acaba de descubrir algo malo. Llegué a la gasolinera de Salamanca 40 minutos después. Estacioné el tráiler, bajé, pedí un café en la tienda y me quedé esperando afuera. El sol estaba alto, el calor había subido, y el movimiento de la autopista frente a mí era ese flujo constante de tráileres, coches y motos que nunca para, pero que de alguna manera te hipnotiza si te quedas mirando. Adriana llegó 20 minutos después en un coche particular. Se estacionó junto a mi tráiler y bajó con esa carpeta delgada que yo ya había visto. Esta vez vestía su uniforme, pero sin el chaleco, como si hubiera salido de la estación sin querer llamar la atención.
Nos sentamos en una mesita de plástico afuera de la gasolinera, con el ruido del tráfico cubriendo nuestra conversación. Puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Había una fotografía impresa en papel normal, de esas sacadas de una cámara de vigilancia, granulada pero reconocible. Mostraba el interior de una oficina, dos personas conversando, una de ellas de espaldas. A la que estaba de espaldas no la reconocí. A la que estaba de frente la reconocí de inmediato. Era Valerio. Adriana dijo: «Esta foto fue tomada hace 3 días. La oficina está dentro de la estación de la Guardia Nacional de Salamanca». La miré. Ella me devolvió la mirada. Dije: «¿Estaba dentro de la estación?». Ella dijo: «Sí, y la persona de espaldas es un agente de mi propio equipo». El silencio que siguió fue de esos que pesan. El ruido del tráfico continuó, el calor continuó, pero parecía que estábamos en una burbuja separada del resto. Le pregunté si sabía quién era el agente. Dijo que sospechaba, pero que aún no tenía pruebas suficientes. Dijo que le había llevado esa foto a un contacto de confianza fuera de la estación y que estaba esperando una confirmación. Mientras tanto, necesitaba seguir actuando con normalidad en el trabajo, sin dejar traslucir que sabía algo. Le pregunté si estaba bien, no por protocolo, sino de verdad. Me miró con esa expresión de quien no está acostumbrado a recibir esa pregunta y no sabe muy bien qué hacer con ella. Luego dijo: «Ahí la llevo». Entendí lo que eso significaba. Era lo mismo que yo decía cuando alguien me preguntaba y no quería decir toda la verdad. Nos quedamos unos minutos más allí, tomando café e intercambiando información de forma fragmentada, como quien arma un rompecabezas sin tener la imagen de la caja para guiarse. Me contó más sobre la investigación, no todo, pero lo suficiente para que entendiera la magnitud de lo que estaba en juego. El esquema de despojo de tierras que investigaba había ocurrido décadas atrás, pero los efectos seguían vivos porque las familias perjudicadas nunca habían podido reclamar nada en los tribunales por falta de pruebas documentales. Los documentos que yo transportaba eran exactamente esa prueba. Escrituras originales, contratos adulterados, papeles que demostraban qué se había hecho y quién lo había hecho. Le pregunté quién era Valerio en realidad. Dudó. Luego dijo que Valerio era un hombre que llevaba años intentando reunir esas pruebas para llevarlas al destino correcto, pero que usaba métodos que ella no podía aprobar, porque lo movía todo por debajo del agua sin avisar a las autoridades, por miedo a que los documentos fueran destruidos si entraban por la vía oficial. Un miedo que, reconoció en voz baja, no era infundado, considerando que había alguien dentro del propio sistema trabajando en su contra. Aquello reorganizó todo en mi cabeza. Valerio no era el villano que yo había empezado a construir mentalmente. Era un hombre desesperado tratando de hacer lo correcto de la manera incorrecta por falta de opciones. Pero eso no hacía la situación menos peligrosa. Regresé al tráiler con muchas más cosas en la cabeza que cuando había llegado. Y esa misma tarde, cuando ya estaba de vuelta en Irapuato, recibí un mensaje de Valerio. No era sobre un viaje. Era una pregunta directa, sin contexto, sin saludo. ¿Hablaste con alguien sobre el trabajo? Me quedé mirando ese mensaje por un buen rato. Adriana me había preparado para este momento. Me había dicho qué responder si él sospechaba. Me había enseñado a decir que no, que todo estaba normal, que no había parado en ningún lugar fuera de lo planeado, que ningún agente me había detenido desde la última vez. Pero mi mano se quedó quieta sobre el teclado del celular. Nunca he sido bueno para mentir. Toda la vida me las he arreglado con la verdad, incluso cuando la verdad costaba caro. Y ahora necesitaba mentir de forma convincente a un hombre que claramente tenía colmillo para darse cuenta cuando alguien le estaba echando un choro. Respiré hondo. Escribí: «No, ¿por qué? ¿Pasó algo?». Lo envié antes de tener tiempo de arrepentirme. La respuesta tardó casi 1 hora.
Cuando llegó, eran solo 4 palabras. Puede surgir un imprevisto. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente le llamé a Adriana y le conté del mensaje. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que eso indicaba que el informante de la estación le había pasado algo de información a Valerio, pero que probablemente era información incompleta, porque si fuera completa, Valerio no habría preguntado. Habría actuado de otra manera. Le pregunté qué sería actuar de otra manera. No respondió a esa pregunta. En los días siguientes viví en una tensión constante que no sabía bien cómo manejar. Seguí haciendo mis rutas habituales, las que no tenían nada que ver con Valerio, solo para mantener la vida normal y las cuentas al día. Paraba en las mismas gasolineras, tomaba café en los mismos lugares, platicaba con los mismos traileros de siempre en los paradores. Fue en uno de esos paradores, en una central de autobuses pequeña de Apaseo el Grande, un miércoles por la tarde, que me senté junto a un trailero que conocía de vista desde hacía años. Don Ismael, 63 años, un hombretón con voz ronca, que se reía fuerte y no tenía pelos en la lengua. Nos habíamos cruzado en docenas de paradores a lo largo de los años y siempre intercambiábamos unas palabras sobre la carretera, el precio del flete, el estado de las autopistas. Esa tarde, después de unos minutos de plática sobre el precio del diésel, bajó la voz y dijo algo que no esperaba. ¿Todavía andas trabajando para Valerio Solís? Sentí que se me revolvía el estómago. Mantuve la cara seria y le pregunté de dónde conocía ese nombre. Don Ismael dijo que había hecho 2 viajes para Valerio el año anterior, que todo le había parecido muy raro, que había rechazado un tercer viaje cuando vio que los papeles no cuadraban, y que después de eso había oído de otro chofer conocido que un tercer tipo que trabajaba para Valerio simplemente había dejado de aparecer en las rutas sin explicación. Le pregunté el apodo de ese tercero. Don Ismael dijo que no sabía su nombre completo, solo el apodo. Le decían el Potosino. Ese apodo no me dijo nada en ese momento, pero lo anoté mentalmente. Cuando llegué al cuartito esa noche, le mandé un mensaje a Adriana con lo que don Ismael me había contado. Respondió rápido esta vez. El Potosino es el apodo de un chofer llamado Ernesto. Llevamos 2 meses tratando de localizarlo. Le escribí de vuelta. ¿Dónde crees que esté? Tardó más en responder esta vez. Cuando lo hizo, solo dijo, esa es la parte que me preocupa. Me quedé con eso en la cabeza toda la noche. A la semana siguiente, Valerio mandó una nueva ruta. Esta vez era diferente a todo lo anterior. No era una entrega, era una recolección. Quería que fuera a un pequeño rancho cerca de Abasolo a recoger un último lote de cajas y lo llevara a una dirección en León que me mandaría después de confirmar la recolección. Se lo comuniqué a Adriana. Dijo que era el movimiento final del esquema, que ese lote era probablemente el conjunto de documentos más importantes de toda la carga, los que faltaban para cerrar el juego de pruebas, y que cuando yo fuera a recogerlos, su equipo estaría monitoreando todo desde lejos. Pero esta vez me dijo algo que no me había dicho antes. Dijo que el informante dentro de la estación estaba siendo vigilado y que en las últimas 48 horas había hecho contacto con un número externo 3 veces. Todavía no sabía qué se había comunicado, pero el nivel de riesgo había subido. Le pregunté si creía que yo debería hacer ese viaje. Se quedó en silencio por un tiempo que me pareció largo. Después dijo, «No estás obligado a hacer nada, Eliseo. Ya has hecho mucho más de lo que podría pedir. Si quieres salirte de esto ahora, lo entiendo». Pensé en el nombre de mi padre en ese documento. Pensé en cuántos años cargó con esa pérdida. Pensé en mi jefa con su sonrisa cansada. Pensé en mí mismo a los 15 años, sin entender lo que pasaba, viendo cómo mi familia perdía el suelo bajo sus pies. Le dije a Adriana, «Voy a hacer el viaje». Ella dijo, «Está bien,
Pero Eliseo, escúchame. Cualquier cosa que parezca fuera de lo normal cuando llegues al rancho, no te detienes. Te sigues de largo y me llamas de inmediato. ¿Entendido? Dije que entendido. Salí 2 días después, en una mañana con viento, con el cielo nublado y ese olor a lluvia que todavía no llega. La carretera a Abasolo era buena, pavimentada con un tráfico regular. Iba escuchando una estación de radio con música de banda, bajito, tratando de mantener la cabeza más ligera de lo que estaba. El rancho estaba en una carretera vecinal de terracería a unos 8 kilómetros del pueblo. Era pequeño, rodeado de eucaliptos con un portón de madera descolorida. Llegué a la hora acordada, estacioné el tráiler, bajé para abrir el portón. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. El portón estaba sin candado, abierto de hecho, solo recargado como si alguien hubiera salido con prisa y no lo hubiera cerrado. No había nadie afuera esperando como se suponía. El silencio de la propiedad era de ese tipo que te duele en los oídos cuando estás acostumbrado al ruido. Me quedé parado en la entrada un momento, mirando hacia el interior del rancho. Las cajas que debía recoger estaban apiladas cerca de un árbol en medio del patio, visibles desde ahí, pero no se veía a nadie. Recordé lo que Adriana había dicho. Cualquier cosa fuera de lo normal, no te detienes. Pero las cajas estaban allí, y yo sabía lo que había dentro de ellas. Me quedé en ese dilema por unos 30 segundos, que parecieron mucho más. Luego tomé una decisión que probablemente era la equivocada, pero que mi corazón me mandó tomar. Entré despacio, con el tráiler a vuelta de rueda, los ojos barriendo cada rincón de ese patio de tierra apisonada. Los eucaliptos alrededor del rancho cerraban el horizonte y hacían que el lugar se sintiera más oscuro de lo que debía a esa hora. El viento movía las hojas allá arriba, pero abajo todo estaba quieto. Esa clase de silencio que no es paz, es ausencia. Estacioné el tráiler cerca de las cajas. Apagué el motor y me quedé dentro de la cabina un momento, mirando alrededor. Nada se movía. Ninguna puerta abierta, ninguna ventana con señales de movimiento, ningún perro, ningún sonido de gente. Bajé despacio. El suelo de tierra hizo un ruido seco bajo mi peso. Me acerqué a las cajas. Eran 4 bultos más pequeños que los que había transportado antes, amarrados con cinta ancha. Puse la mano sobre la primera y sentí ese peso de papel que ya conocía. Fue entonces cuando oí el ruido detrás de mí. Me di la vuelta de golpe. Era un hombre saliendo por la puerta trasera de una pequeña construcción que debía ser la bodega del rancho. Unos 50 años, delgado, con una expresión que no pude leer de inmediato. Se detuvo cuando me vio, como si yo también fuera una sorpresa para él. Nos quedamos mirándonos por 2 o 3 segundos. Entonces dijo, ¿tú eres Eliseo? Dije que sí. Respiró hondo. Se pasó la mano por la cara y dijo, gracias a Dios. Pensé que no iba a venir nadie. El hombre se llamaba Valerio. Era la primera vez que lo veía en persona. Sin la distancia del teléfono y los mensajes, parecía más pequeño de lo que había imaginado. No en tamaño físico, sino en su forma de estar en el mundo. Era un hombre que había cargado mucho peso por mucho tiempo, y eso se le notaba en la cara, en la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados, en las ojeras profundas que ni el sol del campo podía disimular. Me explicó rápidamente lo que había pasado. Había llegado al rancho antes de lo previsto porque había recibido información de que alguien sabía la dirección. El empleado que debía estar allí se había ido por indicación suya para no meterlo en problemas. Él se había quedado esperando dentro de la bodega, sin saber si vendría yo o si vendría alguien más en mi lugar. Le pregunté qué otra persona podría ser. Me miró con esa expresión de quien está sopesando cuánto puede decir. Luego dijo, «Hay alguien dentro de la Guardia Nacional que sabe de este rancho.
No sé cómo se enteraron, pero lo hicieron. Le dije, yo sé quién es. Me miró diferente esta vez, más atento, más cauteloso. Le conté sobre Adriana, sobre el interrogatorio, sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Mientras hablaba, su expresión fue cambiando. No de susto, sino de alivio mezclado con algo que parecía el cansancio de quien ha estado en una lucha demasiado larga y finalmente ve el final del túnel. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Yo conocí a su padre. Le pregunté de quién hablaba. Dijo, de la agente, a Raimundo Campos. Perdimos tierras en el mismo despojo, propiedades vecinas, en la región de Tangancícuaro, hace más de 30 años. Aquello me cayó de una manera extraña. Adriana investigando un fraude que había perjudicado a su propio padre. Yo transportando las pruebas de ese fraude sin saberlo. Valerio reuniendo esos documentos durante años, en silencio, con miedo de que los destruyeran si entraban por la vía oficial. Éramos tres extraños que la vida había atado en el mismo nudo sin que ninguno de nosotros hubiera acordado nada. Le pregunté a Valerio por qué no había ido directamente con Adriana desde el principio, si sabía que ella estaba investigando lo mismo. Dijo, porque no sabía en quién confiar dentro de esa institución. Todavía no lo sé. Y si yo llegaba con estos documentos y caían en las manos equivocadas, 30 años de trabajo se iban a la basura. Entendí eso. No estaba de acuerdo con su método, de usar choferes sin explicarles lo que estaba en juego, pero entendí el miedo que había detrás. Le dije que teníamos que llamarle a Adriana ahora, que ella estaba monitoreando y que era hora de dejar de actuar en la sombra. Dudó. Esa vacilación de quien ha pasado tanto tiempo desconfiando de todo el mundo que ya no sabe cómo hacerlo de otra manera. Le dije, Valerio, llevas 30 años intentando hacer esto solo. Mira a dónde has llegado. Estás en la bodega de un rancho esperando a que alguien aparezca sin saber si es amigo o enemigo. Esa no es forma de resolver las cosas. Se me quedó mirando. Luego agachó la cabeza. Le llamé a Adriana. Contestó al segundo timbrazo. Le dije dónde estábamos y que Valerio estaba conmigo. Hubo una breve pausa al otro lado. Luego dijo, no se muevan de ahí, voy para allá. Mientras esperábamos, Valerio y yo nos quedamos junto a las cajas, en el patio del rancho, con el viento moviendo los eucaliptos allá arriba. Me contó más sobre lo que había en esos documentos. Contratos falsificados, registros notariales adulterados, el nombre de un despacho de abogados que había operado el fraude décadas atrás, usando a campesinos sin acceso a información para que firmaran papeles que no entendían realmente. Cientos de familias en toda la región de Tangancícuaro y sus alrededores. Y en medio de todo eso, el nombre de mi padre, el nombre del padre de Adriana, y tantos otros nombres que nunca conocería, pero que habían vivido la misma historia. Le pregunté cómo había logrado reunir todo eso a lo largo de los años. Dijo que se había pasado décadas buscando, notaría por notaría, archivo por archivo, pidiendo copias de documentos aquí, encontrando referencias allá, que había gastado dinero que no tenía, que su familia lo había cuestionado, que llegó a rendirse más de una vez, pero que cada vez que iba a rendirse pensaba en la cara de su padre el día que firmaron ese papel sin entender lo que estaban firmando. Yo conocía esa cara, era la misma que la de mi padre. Adriana llegó 40 minutos después, acompañada de un solo compañero que presentó como el único de la estación en quien confiaba de verdad. Un agente mayor llamado Benito, de 58 años, con el pelo completamente blanco y un aire tranquilo de quien ya ha visto mucho y no se asusta fácil. Se bajó del coche, miró las cajas, miró a Valerio y por un momento se quedó parada sin decir nada. Luego le dijo a Valerio, con una voz más baja de lo normal en ella, «¿Usted conoció a mi padre?»
Él dijo que sí. Ella cerró los ojos por un segundo, los abrió y dijo, «Entonces vamos a terminar esto». Lo que pasó en las horas siguientes fue de ese tipo de cosas que parecen simples cuando las cuentas, pero que en el momento tienen un peso que no cabe en palabras. Adriana y Benito documentaron las cajas ahí mismo, fotografiaron todo, registraron la cadena de custodia de la forma correcta. Valerio firmó una declaración voluntaria explicando cómo había reunido ese material y por qué medios. Yo di mi testimonio completo sobre todos los viajes, los mensajes de Valerio, el esquema de las rutas, todo. Y entonces Adriana hizo una llamada que claramente había esperado mucho tiempo para hacer. No fue a la estación de Salamanca. Fue directamente a una instancia superior, fuera de la cadena de mando local, usando un protocolo que Benito explicó que se usaba en casos de sospecha interna. Así fue como garantizó que los documentos no pasarían por las manos de la gente que estaba coludido. Nos quedamos en el rancho casi 4 horas. Cuando nos fuimos, las cajas iban en la patrulla de Benito, con escolta, directo a un destino que Adriana no quiso revelarnos ni a Valerio ni a mí en ese momento. Por seguridad, dijo. Después lo entenderíamos. Regresé a mi tráiler solo. Me senté en la cabina por unos minutos antes de encender el motor, mirando el patio vacío del rancho. Los eucaliptos se mecían, el sol descendía en el horizonte y ese lugar que me había parecido amenazante cuando llegué ahora parecía solo un lugar, un rancho cualquiera en el Bajío. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante. En las semanas siguientes, las cosas se movieron de una forma que seguí de lejos, recibiendo información a pedazos a través de Adriana. El agente coludido dentro de la estación fue identificado. Se llamaba Rogelio, de 44 años, quien llevaba al menos 2 años pasando información sobre revisiones e investigaciones a cambio de dinero. Cuando lo confrontaron con las pruebas que el equipo superior había reunido, no tuvo cómo negarlo. Fue dado de baja y respondería por sus actos a través de los procesos internos correspondientes. El despacho de abogados que había operado el despojo de tierras décadas atrás ya no existía. Los socios originales ya eran viejos o habían fallecido, pero los registros que Valerio había reunido eran suficientes para abrir un juicio civil que permitiera a las familias perjudicadas impugnar las transferencias de tierras ante la justicia. No era garantía de nada. Un juicio es largo, es caro, es incierto, pero era una puerta, y durante 30 años no había habido ninguna puerta. Le llamé a mi padre una noche de agosto. Don Ramiro tenía 68 años, vivía en Zamora con doña Teresa, todavía activo, todavía trabajando cuando la salud se lo permitía, terco como siempre fue. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero no éramos de pláticas largas. Mi padre era un hombre de pocas palabras por teléfono y de menos palabras aún cuando el tema era cosa del pasado. Pero esa noche le dije que tenía algo importante que contarle. Se lo conté todo. Me tardé casi 1 hora. Él escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedir que repitiera algún detalle aquí y allá. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces dijo con esa voz grave y cansada que yo conocía desde niño: «Yo siempre supe que ese papel estaba chueco». Le dije: «Lo sé, apá». Otro silencio. Después dijo: «Tu jefa va a querer saber de todo esto». Le dije: «Cuéntale, puedes contarle todo». Colgué y me quedé con el teléfono en la mano por un rato, sentado en la cabina del tráiler, en una gasolinera de Irapuato, con el movimiento de la autopista allá afuera y ese silencio adentro, que a veces es el tipo de silencio que necesitabas desde hace mucho tiempo.
En los meses siguientes me involucré en el proceso como pude. Di mi declaración cuando fue necesario, firmé lo que se tuvo que firmar y fui siguiendo las noticias que llegaban poco a poco. Otras familias fueron localizadas, otras historias fueron surgiendo, cada una con su peso y su tiempo. El proceso sería largo, pero estaba avanzando. Mi relación con Adriana cambió de una manera que ninguno de los dos acordó o planeó. Seguimos hablando después de que todo terminó, primero sobre los avances del caso, luego sobre otras cosas. Ella era de Querétaro, yo de Zamora, y vivíamos y trabajábamos en diferentes regiones. Pero el Bajío no es tan grande como parece cuando dos personas tienen un motivo para encontrarse. Un domingo de septiembre fue a Irapuato en su día libre. Comimos en una fonda de carretera, de esas con mesas de madera y pollo de rancho, y nos quedamos platicando por 3 horas sin darnos cuenta del tiempo. Me contó sobre su padre, sobre cómo don Raimundo había sido un hombre que cargó con esa pérdida hasta el final de su vida sin haber podido resolverla nunca. Sobre cómo ella había entrado a la Guardia Nacional con ese objetivo en mente, pero sin saber si algún día lo lograría. Sobre las madrugadas que se quedó mirando al techo sin dormir, pensando que estaba persiguiendo a un fantasma. Yo le conté sobre Rosalba, sobre el matrimonio que no sobrevivió a la carretera, sobre la culpa que cargaba por eso sin poder explicármela bien ni a mí mismo, sobre cómo mi padre se encogió después de perder la tierra, sobre la sensación de estar siempre en movimiento, porque detenerme dolía. No resolvimos nada en esa comida. No era para resolver nada. Solo éramos 2 personas contándose la verdad el uno al otro sin tener que medir cada palabra. Y a veces eso es lo que hace la diferencia. Valerio desapareció de escena después de entregar todo. No de la forma preocupante en que los otros choferes habían desaparecido, sino de la manera de quien finalmente terminó lo que tenía que hacer y ya no sabe muy bien qué hacer con su propio tiempo. Adriana me dijo que había regresado a la ciudad donde vivía, una ciudad pequeña cerca de La Piedad, y que estaba tratando de reiniciar una vida que se había quedado en pausa mientras pasaba décadas buscando documentos. Le deseé lo mejor. En octubre, recibí una llamada del abogado que estaba llevando el caso de las familias. Dijo que mi padre y mi madre serían incluidos formalmente como parte de la demanda, junto con otras 43 familias identificadas hasta ese momento, que el camino era largo, pero que las pruebas eran sólidas, que había una esperanza real. Escuché eso sentado en el umbral del cuartito de Apaseo el Grande, en un atardecer con el sol naranja bajando despacio. Ese tipo de naranja bonito que el Bajío hace cuando el cielo está despejado y el día se acaba de la manera correcta. Le llamé a mi padre de nuevo para darle la noticia. Esta vez lloró. No mucho, no por mucho tiempo, porque mi padre nunca fue de llanto largo, pero lo escuché. Y ese llanto valía mucho más que cualquier cosa que yo podría haberle dado con dinero o con un regalo. Mi jefa tomó el teléfono enseguida y se quedó más tiempo, hablando de todo y de nada, a su manera que mezcla noticias serias con preguntas sobre si estaba comiendo bien y si el tráiler tenía la revisión al día. Le dije que todo estaba bien, y por primera vez en muchos años, cuando lo dije, era verdad de verdad. En noviembre hice un viaje diferente a todos los demás. No era de carga, no era de trabajo. Fui hasta Tangancícuaro un sábado por la mañana, manejando el tráiler vacío por la carretera que atraviesa ese pedazo de Michoacán, donde el horizonte se abre y puedes ver a lo lejos. Me detuve en una carretera vecinal, bajé y me quedé mirando una parcela que no era de mi familia desde hacía más de 30 años, pero que de alguna manera todavía tenía olor a hogar. No sé qué esperaba sentir. Tal vez coraje, tal vez tristeza, tal vez esas ganas de volver el tiempo atrás que no resuelven nada pero que aparecen de vez en cuando. Sentí un poco de todo eso.
Pero también sentí otra cosa, más difícil de nombrar, una especie de cierre, de una página que no se va a reescribir, pero que al menos ahora tiene el verdadero final escrito en ella. Me quedé allí unos 20 minutos. Luego regresé al tráiler y seguí mi camino. Ese mismo día, por la tarde, paré en un pueblo en el camino y le mandé un mensaje a Adriana contándole a dónde había ido. Respondió después de un rato con un mensaje corto. ¿Cómo estás? Pensé en la respuesta por un momento. Luego escribí. Estoy llegando. No se trataba de ningún lugar en específico. Se trataba de una sensación que no sabía que estaba esperando tener. La sensación de que tal vez, después de tanto tiempo en la carretera huyendo de mí mismo, finalmente estaba haciendo el camino de vuelta. El viejo tráiler seguía rodando, un poco más ruidoso que antes, con algunas piezas nuevas aquí y allá, pero básicamente el mismo. La carretera seguía siendo la misma, con sus baches, sus curvas, su asfalto caliente en verano y helado en invierno. El Bajío seguía extendiéndose a cada lado, con esa inmensidad tranquila de los campos de sorgo, de los maizales, de los pueblos pequeños que aparecen y desaparecen sin prisa. Pero yo era diferente, no de una manera que se notara por fuera de inmediato, no de una manera que pudiera explicar con palabras rápidas. Era una diferencia interna, de esas que ocurren cuando finalmente dejas de cargar algo que pesaba demasiado desde hacía mucho tiempo, y solo entonces te das cuenta de lo encorvado que estabas bajo ese peso. Mi jefa tenía razón cuando decía que la verdad siempre sale a la luz. Tardó más de lo que debía, cobró un precio que no era justo, pasó por caminos que nadie elegiría a propósito, pero salió a la luz. Y a veces, en la carretera, cuando el sol se está poniendo en el horizonte y la radio suena bajito y la autopista se abre frente a mí sin un fin a la vista, pienso en mi padre, en la forma en que dijo que siempre supo que ese papel estaba chueco, en el llanto corto que dejó salir cuando supo que había pruebas de ello. Y entiendo que cargué con eso durante 30 años sin saber que lo estaba cargando. Que cada kilómetro recorrido, cada carga entregada, cada noche dormida en la cabina del tráiler, huyendo de una culpa a la que no podía ponerle nombre, era también, de alguna manera que no comprendía, una forma de llegar hasta aquí. La carretera enseña a quien tiene paciencia para escuchar, y lo que me enseñó al final de todo es simple. Uno no elige de dónde viene, pero sí elige qué hace con eso. Y yo elegí llegar.